Bien, quiero informar a esta asamblea que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria dos comunicaciones, una por la cual se da a conocer el plan de trabajo del área de Parlamento Abierto de esta Asamblea Legislativa para conocimiento de la misma. Otro comunicado vinculado fundamentalmente con la obligación que tenemos todos y cada uno de nosotros de hacer nuestra declaración de conflicto de interés. Ya el área de Parlamento Abierto ha emitido el formato que deberá llenarse a la brevedad posible para cumplir con nuestra responsabilidad. Estos dos son comunicados para su conocimiento. Sin embargo, yo sí quiero solicitar a este Pleno que permita la presentación de un punto de acuerdo de la mesa directiva por el cual se proponen las disposiciones generales por las cuales se integra el Comité de Transparencia de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que es el único órgano que nos falta de integrar de esta Asamblea Constituyente. Y es un tema que no podemos dejar pasar más allá de esta sesión, por lo cual quiero solicitarle a la Secretaría consulte a la Asamblea si acepta la incorporación al orden del día de este punto para presentarlo y someterlo a consideración del Pleno de la Asamblea Constituyente para su discusión y, si es posible, pasar directamente a su aprobación. En votación económica, se pregunta si es de modificarse el orden del día para la inclusión del acuerdo de la mesa directiva. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se integra el orden del día. Diputada Ruiz Anchondo, ¿con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada Ruiz Anchondo. Gracias, señor presidente. Para hacer una solicitud de 1 minuto de silencio, porque el día de hoy se conmemoran los 19 años de la matanza de Acteal, Chiapas. La masacre que aún no ha sido esclarecida y este pueblo sigue sin justicia. Por las víctimas de esta masacre, solicito a usted, señor presidente, que hagamos 1 minuto de silencio. Esta mesa concede el minuto de silencio. Les pedimos a todas y todos los presentes ponerse de pie. Muchas gracias. Que nunca más se repita un abuso como el que sucedió en Chiapas. Diputada Gabriela Rodríguez, ¿con qué objeto? Voy a pasar a tribuna. Nada más le quiero pedir un favor. Como estamos en el punto de lo de Parlamento Abierto, permítanos desahogar este tema. Le solicitaría a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la mesa directiva porque el que se proponen al Pleno disposiciones generales por el que se integra el Comité de Transparencia de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Acuerdo.
Primero, la Asamblea Constituyente contará con una unidad que se denominará Archivo Histórico y será la responsable de regular el sistema institucional de archivos para su funcionamiento estandarizado y homogéneo, de conformidad con lo que señala la Ley de Archivos del Distrito Federal. Segundo, de conformidad con el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Asamblea contará con un comité de transparencia integrado por el presidente de la mesa directiva, quien lo presidirá, la segunda vicepresidenta de la mesa directiva, las 3 secretarias de la mesa directiva, la persona titular del archivo histórico de la Asamblea Constituyente y la persona titular de la Coordinación de Transparencia y Parlamento Abierto. ¿Es cuánto? Bueno. Las ausencias del presidente serán suplidos por el secretario técnico de la mesa directiva. Las y los miembros propietarios del Comité de Transparencia deberán designar a su suplente y deberá corresponder a personas que cuenten con probada experiencia en la materia. Tercero, el Comité de Transparencia tendrá como funciones: 1. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información. Segundo, confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación a la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados. Tercero, ordenar en su caso a las áreas competentes que generen la información que, derivado de sus facultades, competencias y funciones, deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación exponga de forma fundamentada y motivada las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones. Cuarto, establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información. Quinto, promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes adscritos a las unidades de transferencia. Sexto, establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores públicos o integrantes del sujeto obligado. Séptimo, recabar y enviar al organismo garante la conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual. Octavo, solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el artículo 101 de la Ley General y, noveno, las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. Cuarto, el Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir las y los diputados constituyentes que lo requieran con derecho a voz y también como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí. Tampoco podrán reunirse 2 o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. Quinto, se designa a la Coordinación de Transparencia y Parlamento Abierto como unidad de transparencia de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en términos del artículo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
La coordinación tendrá como funciones a recabar y difundir la información a que se refiere los capítulos segundo, tercero, cuarto y quinto del título quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. B. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. C. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable. D. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información. E. Efectuar las notificaciones a los solicitantes. F. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información conforme a la normatividad aplicable. G. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío. H. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad. I. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado. J. Proponer a la mesa directiva los acuerdos y circulares que se someterán a consideración del Pleno para garantizar el acceso a la información que genere la Asamblea. K. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General y en las demás disposiciones aplicables. Y L. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno de la Asamblea. Segundo, el Comité de Transparencia realizará su primera sesión ordinaria dentro de los 5 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente acuerdo o antes, si existiera motivo para hacerlo. Tercero, la Unidad de Transparencia deberá rendir un informe detallado a la Asamblea sobre la situación en la que se inician sus funciones, así como los días 15 y 29 de enero. Ciudad de México, a los 21 días del mes de diciembre de 2016. Por la mesa directiva firman el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, presidente, la diputada Clara Brugada Molina, vicepresidenta, la diputada Irma Cue Sarquís, vicepresidenta, el diputado Mauricio Tabe Echartea, vicepresidente, la diputada Margarita Saldaña Hernández, secretaria, diputada Berta Elena Luján Uranga, secretaria, diputada Aida Arregui Guerrero, secretaria. ¿Es cuánto, señor presidente? Está a su consideración, diputado Jaime Cárdenas. Sonido, por favor. Me parece muy bien, presidente. Felicito a la mesa directiva por este acuerdo, pero tengo 3 sugerencias que las voy a... Bueno, una pregunta y 3 sugerencias. La pregunta, nos dijo usted hace un momento que pronto estarán a disposición de todas y todos nosotros los formatos de conflicto de interés. Preguntarle cuándo podemos contar con ellos. Hoy mismo. Hoy mismo, muchas gracias. Mis sugerencias son las siguientes, presidente. Reconociendo la importancia del acuerdo, creo que hubiese sido interesante que en la integración del Comité de Transparencia hubiese algún representante de la sociedad civil honorario. ¿Me pueden decir que tal vez la persona titular de la Coordinación de Transparencia proviene de la sociedad civil y ya está cubierto el tema, pero no hubiera estado de más que tuviésemos algún representante de la sociedad civil en el honorario, ¿no?, integrando el Comité de Transparencia? Y luego en el punto 4 del acuerdo, yo siempre he cuestionado que en los comités de transparencia de las instituciones públicas no se establezca la obligación de que estos comités sesionen públicamente. No hay la instrucción de la sesión pública. Yo sé que a veces eso es delicado porque los comités de transparencia
manejan información relacionada con datos reservados o datos personales, y por esa razón se prefiere que no haya sesión pública de los comités de transparencia, pero en otras ocasiones las sesiones pueden ser totalmente públicas porque los comités no están manejando información reservada o datos personales. Y en el punto quinto, el inciso I dice que la coordinación tendrá como funciones fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado, es decir, de la Asamblea Constituyente. Hubiese sido muy importante, presidente, que en lugar de utilizar el verbo fomentar, estuviese el verbo garantizar. ¿Por qué? Porque como hemos cuestionado tantas veces las compañeras y compañeros de Morena, pues hay reuniones de la mesa de consulta, de la propia mesa directiva, donde no tenemos sesiones públicas. Entonces no se trata de fomentar la transparencia, sino de garantizarla. Muchas gracias por lo anterior, presidente, por darme la oportunidad de exponer estas sugerencias y comentarios. Cómo no, con mucho gusto. Quiero señalar que efectivamente nosotros consideramos que la persona responsable de la coordinación de transparencia y Parlamento Abierto proviene de la sociedad civil y queda cabalmente representada, como usted lo ha señalado. Sin embargo, para dar plena certeza de los trabajos de este órgano, no tenemos ningún inconveniente que se incorpore al párrafo 4 el hecho de que sean sesiones públicas las de la Asamblea, las de este órgano, y al mismo tiempo en el inciso I del artículo 5 modificar la palabra fomentar por garantizar. Esa la retomamos sin ningún problema, más aún cuando no hay ninguna reserva de información, salvo lo que se refiere a los datos personales que estamos restringidos por la ley. Entonces, está descargable en Excel desde la página, porque se tiene que llenar y ahorita vamos a compartir. Me informan que el formato de la declaración de interés está en la página en formato Excel, se puede descargar desde ahí y ahorita se distribuirán, por supuesto, 120 formatos para que todos puedan disponer de ellos. Diputada, por favor. Sí, ya se escucha. Y solo también para comunicarle de la duda que tenía el diputado Jaime Cárdenas, la semana pasada hubo una presentación del plan de trabajo de la Comisión de Transparencia y Parlamento Abierto, donde se nos presentó a nosotros, algunos diputados constituyentes, y estuvieron presentes organizaciones de la sociedad civil que hicieron el compromiso de acercarse con la Coordinación de Transparencia y Parlamento Abierto para reforzar los trabajos en ese sentido en la Asamblea Constituyente. Entonces, para aclarar que sí hay un trabajo de las organizaciones que están empujando detrás. Gracias. Efectivamente, así sucedió. No habiendo más oradores, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del acuerdo, el cual deberá ser aprobado por mayoría calificada del total de integrantes de la Asamblea, como lo establece el artículo 9 transitorio. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del acuerdo. Se abre el tablero electrónico de votaciones hasta por 3 minutos para que las y los constituyentes emitan su voto sobre el acuerdo presentado por la mesa directiva, por el que se propone al Pleno disposiciones generales, por el que se integra el Comité de Transparencia de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y se habilita la Unidad de Transparencia y Parlamento Abierto, Comunidad de Transparencia. Este punto de acuerdo, presentado por la mesa directiva, las y los constituyentes aceptaron que se incluyera en el orden del día, por lo cual se está sometiendo a su votación. Hasta el momento se registran 45 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Déjeme platicarle un poco acerca de este acuerdo, en el que se señala que la Asamblea Constituyente contará con una unidad que se denominará Archivo Histórico y será la responsable de regular el sistema institucional de archivos para su funcionamiento estandarizado y homogéneo, de conformidad
con lo que señala la Ley de Archivos del Distrito Federal. De conformidad con el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Asamblea contará con un comité de transparencia integrado por los siguientes: el presidente de la mesa directiva, quien lo presidirá, la segunda vicepresidenta de mesa directiva, las 3 secretarias de mesa directiva, la persona titular del archivo histórico de la Asamblea Constituyente y la persona titular de la Coordinación de Transparencia y Parlamento Abierto. Las ausencias, se establece, del presidente serán suplidos por el secretario técnico de la mesa directiva. Las y los miembros propietarios del Comité de Transparencia deberán designar a su suplente y deberá corresponder a personas que cuenten con probada experiencia en la materia. Hasta el momento sigue abierto el sistema electrónico de votaciones. 67 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Hasta el momento se registra unanimidad. Tengo entendido que algunos están teniendo problema para votar electrónicamente, por lo que antes de que cerremos el sistema, le pediré a aquellos que no pueden votar que lo hagan de viva voz desde su curul. ¿Algún diputado o diputada desea hacer su voto de viva voz? Diputada Mariana Gómez del Campo, a favor. Ya no lo va a registrar. Un favor, solo aquellos que no puedan votar, que ya lo hayan intentado y que no esté funcionando, ¿sí? ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 79 votos en pro, 1 en contra y 0 abstenciones. Es mayoría calificada. Muchísimas gracias. Aprobado por mayoría calificada por el total de integrantes de la Asamblea Constituyente. Publíquese con las modificaciones que se presentaron aquí en la Asamblea. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Carta de Derechos relativo a los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 48 y 57 del proyecto de Constitución Política de los Estados de la Ciudad de México, así como los artículos transitorios cuarto, quinto, 11º, 12º, 13º y 14º del proyecto. Para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos la diputada Marcela Lagarde. Antes se había solicitado la palabra la diputada Gabriela Rodríguez y más tratándose este tema, vamos a otorgarle el uso de la palabra y le ofrezco una disculpa a la diputada Lagarde. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Señor presidente, quiero decirles que sigo muy preocupada cada vez más por nuestras compañeras edecanes, a quienes les han pedido en esta ocasión que entreguen su empleo el día 31 de diciembre. Considero, por las condiciones en que se está dando esto, que se trata de una represalia
por la denuncia que hicieron de hostigamiento laboral y sexual. Quiero agradecer muy especialmente a la senadora Lisbeth Hernández, a la senadora que no está hoy, Gabriela Cuevas, que también está allá en el Senado la senadora Marta Tagle, quienes han estado impugnando allá en la Contraloría del Senado para ver este caso. Me parece gravísimo que vayan a dejar a nuestras compañeras sin empleo. Ellas quieren conservar su empleo, no es posible que queden fuera por haber denunciado hostigamiento laboral y sexual. Señor presidente, yo le pediría, si es posible, que a nombre de esta asamblea solicitemos al Senado que, por favor, mantengan en su trabajo a estas compañeras. El día de hoy vamos a discutir la Carta de los Derechos Humanos. Hay un amplio apartado de los derechos laborales, hay otro muy grande de los derechos de las mujeres. No podemos permitir que en plena discusión de esta asamblea estén violentando los derechos de nuestras dos compañeras. Señor presidente. Esta presidencia toma nota de la denuncia presentada. No tengo facultades y competencias para intervenir directamente, pero interpondemos nuestros buenos oficios para atender esta situación directamente con el Senado de la República. Sí, diputada, por favor. Gracias, presidente. Para hacer una precisión que, por supuesto que estamos atendiendo el caso, por supuesto que las y los senadores estamos a favor de los derechos de las mujeres y laborales. Este no es un documento por escrito que establezca que están a su cargo solamente hasta el 31 de diciembre. Yo he platicado con el encargado de administración y con las señoritas edecanes para que se pueda replantear alguna opción que para ellas sea la más indicada. Entonces, decirles que no hay un acuerdo que se les esté pidiendo que dejen su trabajo. Al contrario, las estamos apoyando, estaremos muy pendientes de ellas y nosotros hemos sido las primeras en decirles que no firmen ningún documento que tenga que ver con un despido. Así que el Senado sí ha estado atendiendo, les pediremos seguir el cauce administrativo a que corresponda y estaremos rendiéndole cuentas aquí a la constituyente. Gracias. Muchísimas gracias y le pediremos de favor que haga el seguimiento junto con otras compañeras senadoras integrantes de esta Asamblea Constituyente sobre este asunto. Bien, continuando ahora sí con el orden del día, tiene el uso de la palabra la diputada constituyente María Marcela Lagarde y de los Ríos para fundamentar el dictamen de la Comisión de Carta de Derechos. Hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros constituyentes, muchas gracias por atender al diálogo parlamentario del dictamen de la Comisión Carta de Derechos que tengo el honor de presidir. Sería imposible agradecer a cada una de las personas que participaron en este documento fundamental, a las y los constituyentes que presentaron 244 iniciativas, a las personas que enviaron 584 propuestas ciudadanas, así como a las y los asistentes a las audiencias públicas, a las sesiones de trabajo con funcionarias y funcionarios del gobierno de nuestra ciudad, a las y los integrantes de la comisión. Reconozco también, desde luego, a los equipos de trabajo de apoyo técnico por su profesionalismo y acompañamiento. Una mención muy especial merece el grupo redactor integrado por 30 personas expertas que elaboraron de la mano del jefe de gobierno el proyecto de Constitución. Gracias a esta base conceptual, la Carta de Derechos será el ordenamiento
vanguardista más importante entre las entidades federativas. La Carta de Derechos es un espejo, donde cada quien quiere ver su reflejo, expresarse de forma precisa con sus elecciones, con sus aspiraciones, con sus preocupaciones y sobre todo con sus propuestas. El diálogo hasta ahora ha sido enriquecedor, si bien en ocasiones fue difícil. Todas las partes tuvimos que aportar, que aceptar y que ceder. El resultado es una pieza de la Constitución que comienza por el reconocimiento de nuestra realidad diversa, plural, multicolor, como las calles y los rostros de esta ciudad, y contiene un cuerpo articulado de casi 50 derechos, la base de un nuevo paradigma. En esta Carta de Derechos, cada persona tiene la opción para decidir el camino hacia sus anhelos, para asociarse o unirse en familia, en comunidad, con otras personas o no hacerlo, pero también para no sufrir violencia o para no prolongar innecesariamente su vida en casos graves de graves padecimientos. Incorporamos los principios más importantes para la concordancia del orden jurídico local con el nacional y el internacional en un nuevo impulso al adelanto que significó la reforma constitucional de 2011. Los instrumentos internacionales tienen jerarquía normativa y la erradicación de la desigualdad se convierte en un objetivo explícito que atraviesa toda la Carta y toda la Constitución. Se reitera la prohibición de toda forma de discriminación y se da un paso hacia la igualdad sustantiva, un aliento para derribar las injusticias estructurales que persisten entre las mujeres y los hombres y hacia todos los sujetos emergentes. Por ello, la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad se convierten en la piedra angular de la Carta de Derechos, al definir a la persona como la razón para el respeto de su voluntad en las instituciones públicas y en los procesos sociales. Traigo aquí las palabras de la gran filósofa malagueña María Zambrano, transterrada en nuestro país hace muchos años, para definir la democracia en la definición más interesante que yo he leído y más pequeñita. Dice María Zambrano que la democracia es ese orden en el que no solo está permitido, sino que es exigido el ser persona. Desde esa definición, pienso que la Carta de Derechos tiene dos puntos fundamentales: la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos. Aquí se plantea como la ciudadanía a personas o grupos o personas en lo individual que pueden hacer valer sus derechos o enfrentar la violación a sus derechos y la obligación de las autoridades de velar por el cumplimiento institucional. Asimismo, se reconoce el derecho a la justicia, a la atención a las víctimas y a la reparación del daño. Hemos acordado también la protección más amplia de todas las formas y estructuras familiares, así como la libre decisión sobre la sexualidad, la reproducción, la maternidad y la paternidad. También la libertad de creencias y de convicciones.
No hay retroceso posible. La Ciudad de México es y seguirá siendo un espacio incluyente, abierto para cualquier grupo religioso, para cualquier orientación sexual, cualquier expresión étnica o cultural, y la principal labor de las autoridades es generar las condiciones para una convivencia respetuosa y pacífica entre diferentes en pos de la igualdad. Los movimientos sociales, el activismo político y el periodismo que han transformado la vida de esta ciudad en las últimas décadas encuentran su sitio en este texto y se plasman con la libertad de expresión en la cláusula de conciencia y la protección a periodistas, el derecho de réplica y la protesta social como un derecho individual y colectivo. La corrupción, que es uno de los graves fenómenos que más preocupa a la ciudadanía. Cada acto ilegal daña no solo las aportaciones fiscales de la sociedad, sino daña la institucionalidad y la confianza. Por eso los cimientos de la política para enfrentar la corrupción en este proyecto están en el derecho al buen gobierno. Se define también que las instancias oficiales que reciban recursos públicos deben ofrecer información libre y plural en formatos de datos abiertos, diseño universal y accesible. Desde el inicio, los temas del trabajo y la educación suscitaron posturas encontradas en esta comisión. Sin embargo, una vez que se esclarecieron los límites de las competencias, fue posible construir un consenso para establecer los principios para el máximo disfrute de estos derechos en nuestra ciudad. Todas las personas tendrán derecho a la educación en todos los niveles, al aprendizaje continuo, a la educación artística y al deporte, así como diversos apoyos para garantizar la permanencia en el sistema educativo. Se presenta la ciudad misma como un espacio y una experiencia educadora, y se garantiza el libre acceso a las actividades públicas. En el ámbito laboral, se reconoce a la ciudad como una ciudad productiva y el derecho de las y los trabajadores informales a realizar su trabajo, llamado decente en documentos internacionales, trabajo digno, y lograr ahorro con el apoyo económico aportado también por el gobierno y por cada persona trabajadora. En cuanto a los trabajadores formales, se aprobaron beneficios superiores a los de la regulación federal, así como la defensa, reivindicación, participación social y la transparencia sindical en nuestra ciudad. La propuesta establece el derecho al acceso y a la participación individual y colectiva en la cultura, al uso de tecnologías de la información y la comunicación, al uso gratuito de Internet en todos los espacios e instalaciones públicas. Además de esas dimensiones de la cultura, se reconoce que las personas somos creadoras, portadoras y reproductoras de cultura. La cultura de cada quien debe ser tratada con respeto y dignidad. Los programas sociales que han generado bienestar en esta ciudad, como la protección a personas mayores, se han convertido en derechos. No habrá retroceso en la política social en la capital, que dimos un paso decidido. El Pleno tiene la oportunidad histórica de avalar. Compañeras y compañeros, espero que aprobemos en este Pleno el derecho
de todas las personas a un ingreso básico universal que se cumplirá de manera progresiva para garantizar un piso mínimo que mejore la calidad de la vida. El dictamen establece el principio rector del interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como la autonomía progresiva y la atención integral. Las personas jóvenes tendrán la garantía de la identidad individual y colectiva y el libre desarrollo de su personalidad, autonomía, participación política, económica, social y cultural, y el derecho a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. Me detengo aquí para informarles que hay reservas importantes para reconocer la titularidad de sus derechos a niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes. Reconocerlos, desde luego, como sujetos de derecho. Asimismo, para la protección de los derechos de personas y familias en situación de calle y el reconocimiento de sus plenos derechos sobre otros múltiples temas. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes son sujetos de todos los derechos que se establecen en esta Constitución y los que tienen, de acuerdo con los instrumentos internacionales en la materia, que desgraciadamente no están vigentes en nuestro país. El texto finalmente propone que en la Ciudad de México las y los indígenas pueden realizar además sus prácticas culturales, seguir sus modos de vida asociados a sus formas tradicionales de organización y representación y ser consultados sobre acciones que pudieran afectarles. Los principios que orientan el sistema de salud pública se encaminan a una cobertura universal de los servicios y la infraestructura médica y hospitalaria que ponga atención de manera prioritaria a las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos, así como lograr la más alta calidad posible en la atención médica. En la comisión hubo coincidencia unánime para reconocer el goce de las personas con discapacidad de todos los derechos, así como aumentar los derechos específicos en pos de su autonomía, como son los de inclusión, el diseño universal y los ajustes razonables, los espacios e instalaciones accesibles, la rehabilitación integral de calidad y el fortalecimiento de las lenguas alternas para contribuir a la comunicación y la formación de personas con necesidades especiales. La dignidad humana, dice nuestro texto constitucional, es inviolable. Implica disposiciones también sobre alimentación de calidad, respeto también a la voluntad de no someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida. En cuanto a los derechos de las mujeres, se reconoce nuestra contribución fundamental al desarrollo de la ciudad, la igualdad sustantiva, la obligación de las autoridades de adoptar todas las medidas necesarias para erradicar la discriminación, la desigualdad y, añado, la violencia de género. Se establece además el derecho a la paridad en la representación popular y en todos los niveles de la función pública.
la creación de un sistema público de cuidados conformado por gobierno y sociedad, con el reconocimiento del valor económico y social de quienes cuidan de forma invisible, impaga y sin apoyo. Se articula este derecho con el derecho al cuidado que tenemos todas las personas y la obligación de establecer mecanismos de apoyo para personas y familias para atender a personas dependientes y lograr el desarrollo de ambos. Termino con el derecho a la ciudad. Este derecho es la base para la política del desarrollo humano sustentable y del ordenamiento territorial, con componentes como la función social de la ciudad y la gestión democrática. Se establece en el derecho de todas las personas al uso y disfrute de la ciudad, el derecho al medio ambiente sano y la obligación de adoptar medidas necesarias para su protección y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Hubo largos debates en la Comisión de Carta de Derechos. Se incorporó el derecho a la seguridad ciudadana y muchos otros derechos más. Quiero informar a la Asamblea que aceptamos las indicaciones de la Conferencia de Armonización, la mayoría de las cuales eran de forma, de redacción, de falta en un punto, en una coma, pero hubo otras muy interesantes que aceptamos porque mejoran el texto. Invito a las diputadas y a los diputados a votar a favor de este dictamen. Nada sería mejor que lograran convencer a sus colegas con ideas que puedan mejorarlo. Pero en cualquier caso, hagamos una deliberación plural y abierta. Honremos el nombre democrático de esta capital. Que las diferencias no sean un obstáculo para alcanzar resultados. Que se abra el debate por una Carta de Derechos en que la Ciudad de México encuentre un tesoro, la libertad, la realización y el bienestar. Terminemos de fabricar con cuidado y con firmeza el espejo de los derechos para contemplarnos nosotras mismas y nosotros mismos en esta Constitución, para ver en ella nuestra historia, pero sobre todo la cara del porvenir. Por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marcela Lagarde y de los Ríos. ¿Con qué objeto, diputada? Diputada Marcela, nada más, ¿se puede? Vamos a abrir la lista de oradores y Es hay un comentario nada más de eso. Sí, por favor. ¿Sí? ¿Puedo? Nada más recordarle a la diputada Marcela que dentro de la Carta de Derechos viene un tema que se le olvidó, que es la protección animal y que es muy importante. Gracias. Efectivamente está considerado dentro del cuerpo del dictamen y sin lugar a dudas será objeto de las discusiones de esta Asamblea Constituyente. Vamos a iniciar la discusión del artículo 9 del decreto. Para seguiremos el procedimiento regular de oradores en contra y oradores a favor. Sin embargo, me han solicitado de todos los grupos parlamentarios que podamos garantizar la participación de todos los grupos al inicio de la discusión de este dictamen, indistintamente del sentido del voto de cada grupo, sin menoscabo del derecho de los diputados que se hayan registrado con anterioridad. Doy cuenta de esto. Tengo registrado en contra al diputado Jaime Cárdenas Gracia y al diputado Eric Flores Cervantes,
Y a favor, la diputada Lolkin Castañeda, la diputada Clara Marina Brugada, la diputada Yolanda de la Torre Valdés, el diputado Carlos Gelista, la diputada Olga Sánchez Cordero, la diputada Estela Damián Peralta y el diputado Alejandro Bustos Olivares, con lo cual intervendrían todos los grupos parlamentarios. Y habría una segunda ronda, si autoriza el Pleno, donde tengo registrada a la diputada Beatriz Pajés Yergo, a la diputada Margarita Valdés González y al diputado Isidro Cisneros Ramírez. Pero me brinqué a Claudia Aguilar Barroso, que está por parte del grupo. A favor, Jesús Ramírez. Pero requiero de la autorización del Pleno para garantizar la participación de todos los grupos parlamentarios. A favor, Cecilia Romero. Pero entonces, si ustedes están de acuerdo en seguir este procedimiento, que es una excepción de nuestro reglamento para garantizar la intervención de todos los grupos, consultaré a la Asamblea si se acepta la propuesta que ha hecho la presidencia de la mesa directiva. Sí. Sí, por favor. Sonido en la curul de la diputada Patricia Ruiz Anchondo. Una pregunta, señor presidente. ¿Este procedimiento sería para posicionarse en relación a todo el dictamen de la Carta de Derechos o artículo por artículo? Es el artículo 9, sin embargo, se quieren hacer consideraciones generales sobre el cuerpo del dictamen. Ese es el sí, por porque eso si no se va a hacer interminable la discusión. Así es. Se va a hacer interminable. Yo creo que es mejor el procedimiento de 5 a favor y 5 en contra, artículo por artículo. Y estaría de acuerdo si fuese única vez, por una vez, sí, que hablaran todos los partidos para posicionar sobre el dictamen. Ese es el planteamiento, solamente Okay. que no tengo 5 en contra, solamente hay 2 en contra y 8 a favor. Ese es y será por única ocasión, si así lo autoriza el Pleno. Consulto al Pleno si autorizan que este artículo, el primero del dictamen de Carta de Derechos, se pueda desahogar con la propuesta que hemos presentado. Quien esté por la afirmativa, muchas gracias. Quien esté por la negativa, se aprueba. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra en contra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, hasta por 5 minutos. Vengo a hablar en contra porque estoy a favor, pero déjenme explicar, porque dije todos se van a inscribir a favor y no va a haber debate y se va a someter a la votación. Entonces, sí me parece un artículo muy relevante, el artículo 9, sobre todo el apartado A, el numeral 1, que dice: en la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución, tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte en esta Constitución, en leyes generales locales, los cuales conforman el parámetro de control de regularidad constitucional. Esta parte me parece fundamental, muy importante, muy trascendente para la Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, claro, es mi punto de vista. A mí me hubiera gustado que no solamente nos refiramos a los tratados e instrumentos de los que el Estado mexicano sea parte, sino a cualquier norma del derecho internacional de los derechos humanos, aunque el Estado mexicano no sea parte. Esto que estoy diciendo no es una barbaridad. Esto que estoy diciendo tiene pleno reconocimiento, como lo sabe la ministra Sánchez Cordero y varios de los compañeros y compañeras que son expertos
en el tema de derechos humanos, todos ustedes o muchos de ustedes saben que hubo una importante decisión de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país que resolvió la contradicción de tesis 293/2011, en donde la Corte dice exactamente lo que estoy diciendo aquí. Hay posibilidad de que formen parte de los derechos humanos nacionales, en el territorio nacional, aquellos derivados de tratados e instrumentos, aunque el Estado mexicano no haya sido parte. Esto lo dijo la Corte, no porque se lo haya inventado la Suprema Corte. Esto deviene de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando resolvió el caso del poeta Juan Gelman, que vivió muchos años en México, Gelman versus Uruguay, donde dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el sistema interamericano, las decisiones de esta Corte Interamericana son obligatorias para los estados que forman el sistema interamericano, aunque el Estado no haya sido parte en la controversia. Entonces yo creo que cualquier derecho que esté contemplado, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos de todo el mundo, aunque el Estado mexicano no haya sido parte, no haya suscrito el tratado, la resolución, el instrumento, debiera ser parte de los derechos humanos. Esto ampliaría de manera notable el bloque y el parámetro de control de regularidad constitucional. Esta es mi primera observación, pero desde luego estoy a favor de lo que aquí plantea el artículo 9, ¿no? Si esto lo logramos, pues por lo menos es un logro importante, pero habría que ir por más. Yo digo, vamos por más, vamos a todo el derecho internacional de los derechos humanos, aunque el Estado mexicano no haya sido parte. Mi otra observación, que creo la tiene contemplada en una de sus reservas mi compañera Mayela Delgadillo, tiene que ver con el punto 6 del apartado A, cuando habla solamente de las autoridades jurisdiccionales de la ciudad ejercerán el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Ahí creo que mi compañera Mayela, y en eso me adhiero a ella, tiene razón. No solamente las autoridades jurisdiccionales, todas las autoridades legislativas, administrativas, órganos autónomos, alcaldías, cualquier autoridad debe ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad, tal como lo señala la resolución Gelman versus Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y mi tercer comentario para terminar a este artículo 9, pues también me parece muy importante decir que los derechos humanos es obligación, como dice el párrafo 3, de promoverlos, respetarlos, protegerlos, garantizarlos, no solamente las autoridades, también los particulares, cuando los particulares tienen poder. Cuando los particulares tienen poder, lo que llamamos poderes fácticos, esos también tienen obligación de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Es decir, hecho en falta en el artículo 9, sé que estuvo en sus debates en la comisión, pero hecho en falta la doctrina alemana que se conoce como Drittwirkung der Grundrechte, es decir, la eficacia frente a terceros de los derechos humanos, que también los poderes fácticos, los particulares, cuando ejercen situaciones de poder, tengan las obligaciones de las autoridades de promover, ampliar, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por eso subí a votar en contra, no porque esté en contra del artículo 9, porque me gustaría que fuese más amplio, más progresivo, ¿no? Porque debe maximizarse aún más el ámbito de los derechos humanos en la Ciudad de México.
por su atención. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Usted, diputado Cárdenas. Tiene el uso de la palabra la diputada Lolkin Castañeda Vadillo para hablar en pro. Y se prepara el diputado Hugo Eric Flores Cervantes para hablar en contra. Buen día. Muchas gracias, señor presidente. Me parece un momento de mucha importancia para nuestra ciudad. Estamos finalmente comenzando a discutir esta Carta de Derechos, que es el eje a partir del cual habrá de diseñarse, de garantizarse la vida, la convivencia en nuestra ciudad los próximos años a partir de esta Constitución de la Ciudad de México. Me parece que es muy importante justo ir dando una definición amplia a los derechos en los términos en los que nuestra sociedad está representada, con muchas visiones, con muchas ideas políticas, con una clara variedad ideológica, religiosa, sexual, política, etcétera. Es así como se conforma la sociedad de México, esta sociedad que aspira a ser un modelo de igualdad, de no discriminación, pero también esta sociedad que es surgida y compuesta de una enorme variedad multicultural, que es lo que le da riqueza. Tener claro que las diferencias que tenemos en nuestra sociedad no pueden traducirse en desigualdad y sí en riqueza y en bien social y en paz pública, es la clave que habrá de movernos los próximos años en la ciudad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el ideal común por el que todos los pueblos y naciones debemos esforzarnos, es decir, el proyecto político universal. Son 30 enunciados que no contienen una definición cerrada de conceptos de derechos, pero sí los principios generales desde donde surgen los principios de derecho internacional. La primera vez que se reconocen principios generales para la aplicación de los derechos humanos fue en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, que dice en el artículo 15, numeral 2, nada de lo dispuesto en el artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos, según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. De esto se desprende que es la comunidad quien continuará construyendo estos conceptos sólidos del derecho como puntos de partida para hacer concreto la garantía de derechos humanos. En México, en junio del 2010, se publicó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, una reforma que tardó casi 10 años en lograrse y que fue con el empuje de la sociedad civil organizada y con la voluntad política también de quienes entendieron la importancia de garantizar este tema a nivel federal. Finalmente, tras todos esos años de organización, se logró que fueran garantizados estos derechos individuales en el sentido de promoción, de respeto, de protección de los derechos humanos elevados al rango constitucional. A todos los compromisos contraídos por el Estado en materia de derechos humanos a través de más de 210 documentos internacionales que México ha firmado y ratificado a lo largo de la historia.
Justamente eso es lo que nos convoca en esta Asamblea Constituyente. Por primera vez, dotar a la Ciudad de México, a la ciudad para la que trabajamos y para la que tenemos la alta responsabilidad de representar, de dotar una Carta de Derechos que sea robusta. Una Carta de Derechos, como he tenido la oportunidad de argumentar, en la que quepamos todas las realidades. Esta Carta de Derechos no es para buscar justificaciones que permitan desigualar, excluir, segregar. Es para buscar todos los espacios hacia donde podamos expandir una garantía de derechos para todas las personas. Hemos tenido, por supuesto, en la Ciudad de México grandes avances en materia de derechos humanos, particularmente los últimos años con el tema de matrimonio civil igualitario, la interrupción legal del embarazo, que no es otra cosa más que el derecho a decidir de las mujeres bajo determinadas condicionantes, la voluntad anticipada, el divorcio sin causal, y que todo esto, bueno, pues ha servido para que tengamos una sociedad que le apuesta a la libertad, que reconoce los derechos, en donde además la Suprema Corte de Justicia ha jugado un papel muy importante. Ha sido la Suprema Corte de Justicia quien ha tenido que resolver distintos temas en este sentido y que ha determinado la constitucionalidad, por ejemplo, del matrimonio civil igualitario en distintos precedentes, y que eso además ha permitido evidenciar que históricamente había prevalecido en México una desigualdad, una discriminación del Estado, y que en este caso el Estado no seguiría sosteniendo y haría las leyes que fueran necesarias para cambiar esa condición. En 2013 la Suprema Corte de Justicia recibió de la Organización de las Naciones Unidas un premio de derechos humanos, reconociendo que son estos temas y su razonamiento, su argumentación de bien común. Son temas que facilitan, que desincentivan la violencia social, que promueven la igualdad, que promueven la paz social. En la Ciudad de México los movimientos sociales no descansaremos. Estamos impulsando este ejercicio para que todos los derechos de todas las personas sean protegidos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad, no regresividad, además de subrayar que son inalienables los derechos humanos, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles. Este artículo 9, que garantiza los principios de aplicación e interpretación de los derechos humanos, es la antesala de la igualdad. De verdad, yo me siento muy orgullosa de estar trabajando para mi sociedad, me siento muy orgullosa de poder participar en este proceso y poder convocarles a que votemos a favor este artículo en sus términos, para que podamos evidentemente reconocer todas las causales de igualdad y de no discriminación, y con ello demos paso a una nueva generación, a una generación que reconozca las diferencias como un sinónimo de valor. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Lol Quincastañeda. En el uso de la palabra, en contra, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes. Señoras y señores constituyentes, no queremos empezar esta intervención sin dejar de reconocer el ánimo, la voluntad de construir algo nuevo a través de esta Carta de Derechos hoy propuesta ante Pleno.
Tampoco queremos dejar de reconocer el esfuerzo conjunto que se hizo, el gran trabajo que se realizó por horas y horas en la comisión. Sin embargo, tampoco queremos dejar de decir nuestra posición, lo que nosotros creemos, lo que nosotros nos gustaría estuviera incluido en esta Carta de Derechos. Porque vemos, sí, en efecto, una carta aspiracional, pero nos gustaría también que no hubiese tantas contradicciones como algunas de las que voy a señalar. Y es precisamente un buen ejemplo el artículo 9 con el que estamos empezando este debate. La verdad es un muy buen artículo, me parece robusto, hay cosas muy interesantes. A mí me gusta el artículo, pero vemos ahí un poco el espíritu que va a venirse viendo reflejado en los subsecuentes artículos. Por ejemplo, en el apartado B, en el numeral 4, habla de que para la aplicación de los derechos humanos se atenderán, entre otras cosas, la perspectiva de género. Y hay personas aquí que no estamos en contra de que si alguien cree que para la aplicación se tiene que atender la perspectiva de género, pues está muy bien, pongámoslo en la Constitución. Pero habemos también aquí quienes pensamos que se tiene que también atender a una perspectiva de familia. Y lo que ha pasado a lo largo de los debates es que solamente hay derechos humanos para unos, solamente se habla de inclusión para unos, pero no se habla para todos. En el proyecto del jefe de gobierno no venía el derecho a la libertad de religión. Nosotros hicimos primero una iniciativa, después metimos reservas y finalmente se puso el derecho a la libertad de religión. Lo que no se aprobó en la comisión, porque ni siquiera se quiso discutir, es el derecho a la libertad de cultos. Por cierto, 4 días después de que habíamos conmemorado el 165 aniversario de que Juárez, y espero que los que se digan juaristas lo cumplan, bueno, la ley toral de las leyes de reforma de Benito Juárez se llamaba la ley de cultos, donde había libertad de cultos. Bueno, se decidió por la comisión no poner la palabra cultos. Es cuando yo hablo de contradicciones, derechos humanos sí para unos, pero otros que podemos pensar diferente, ahí sí no, a eso sí hay que negárselos. Se invoca de manera muy común el derecho internacional, las convenciones internacionales, y aquí con argumentos hemos demostrado, ahí están todas nuestras reservas, nuestras iniciativas, que lo que nosotros estamos pidiendo justamente está consagrado en convenciones internacionales signadas por nuestro país. Volvemos otra vez a la gran contradicción. Para esto sí, para lo que les saben mis clientelas sí, pero para los otros no. Se rechazó también en la comisión el derecho estaba hablando de todas las minorías y no se quiso aprobar una reserva de minorías religiosas. Por eso yo vuelvo a decir lo mismo. Vamos a estar en un ánimo de verdad de respetar todos los derechos humanos o solamente los de las clientelas políticas de la izquierda en esta ciudad. En esta ciudad no solamente hay gente de izquierda, en esta ciudad habemos quienes pensamos distinto a ustedes. Y eso no me hace ni más ni menos ciudadano que ustedes. Y es justamente la voz que nosotros hoy venimos a levantar. Si vamos a venir a darle un amplio marco a los derechos humanos en esta ciudad, hagámoslo para todos, no solamente para algunos. No digamos, se me excluye a mí intentando excluir a otros. Hemos estado abiertos, revisen, y yo los invito a revisar, ¿cuándo hemos metido una reserva en contra de los derechos de la comunidad LGTBI? ¿O cuándo metimos una iniciativa en contra de estos derechos de esta minoría? Enséñanosla, porque luego se nos dice homófobos sin conocernos. No, nosotros lo que queremos es que se reconozcan los derechos de todos los habitantes de la ciudad. Y habrá cosas en las que estemos o no estemos de acuerdo. Nosotros no podemos considerar que la autodeterminación del cuerpo, que fraseado así, de que sean las mujeres quienes pueden disponer sobre su propio cuerpo, significa que yo pueda atentar contra la vida de otro. Más en este mundo moderno en el que vivimos, que podían evitarse tantos y tantos embarazos sin necesidad de poder llegar a interrumpir la vida de una persona reconocida por el derecho internacional, que tiene vida, que tiene personalidad jurídica. Entonces,
Perfectamente, vamos a respetar el derecho siempre y cuando no invada la esfera de otro derecho. Pues ahí está escrito, afortunadamente en esta sesión ahí está. El respeto al derecho ajeno es la paz. Respetaremos, pero vamos a pedir exactamente el mismo respeto que nosotros sabemos, tenemos garantizado constitucionalmente, pero que además queremos que en esta primera Constitución también quede consagrado. Se nos ha dicho mucho que estamos violando el Estado laico, etcétera, etcétera. A ver, vamos a abrir el debate. Yo puedo ver en muchos artículos aquí la intención de construir una sociedad laica. Miren, yo soy protestante. ¿Saben cómo nos decimos a los que no somos ministros de culto en la iglesia protestante? Nos decimos laicos. Así nos autodenominamos. ¿Por qué nos autodenominamos así? Simple y sencillamente porque no ejercemos una función de ministros de culto. Pero hoy lo que se quiere construir aquí es una ciudad, es una sociedad sin Dios, y eso no lo vamos a permitir, porque nosotros tenemos nuestras propias creencias que heredamos de nuestros padres y que les estamos heredando a nuestros hijos. Un Estado laico es aquel que nos permite venir a decir lo que yo estoy diciendo aquí. Tener libertad de expresión, tener libertad de religión, y me parece que eso debe garantizarse para todos. No significa confinar nuestras propias ideas, por cierto, que las ideas religiosas generalmente conforman a las leyes, se quiera o no se quiera aceptar. Esa es la realidad de todas las legislaciones a través de la historia de la humanidad, la manera en que la gente va viviendo. A mí sí ya me están poniendo tiempo, ya hace rato no ponían, pero ya voy a terminar. Lo único que voy a decir es, vamos nosotros a respetar perfectamente lo que otros piensen, pero vamos a exigir ese mismo derecho. En el caso del artículo 9, vamos a votar a favor, y en lo subsecuente estaremos señalando los artículos que a nosotros nos considera hemos sido de manera claramente excluidos. Por su atención, muchas gracias. Sí, dígame, ¿con qué objeto, diputada Padierna? No, solo decirle a nuestro estimado compañero que sí se tiene lo que él solicita en la Carta de Derechos y que no se está excluyendo a nadie. En el artículo 11, la letra I, libertad de conciencias, está la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. El derecho implica la libertad de tenerla o no tenerla, así como conservarla o cambiarla. Y toda persona tiene derecho a actuar conforme a sus convicciones éticas. O sea, sí están incluidos los derechos. ¿Me permite contestarle? Con mucho gusto. Llegará el momento del debate, diputada. Excluyeron de cultos. Por cierto, esa nueva redacción fue sugerencia de nosotros. Ahí está la iniciativa. Y excluyeron la palabra de cultos. Entonces, lo que yo acabo de decir, que se excluyó la libertad de cultos, es una realidad de acuerdo a lo que usted acaba de leer, diputada. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra en pro la diputada Clara Marina Brugada Molina. Compañeras, compañeros, constituyentes, con este artículo iniciamos la discusión y votación de la Carta de Derechos, que prácticamente es el corazón de la Constitución de la Ciudad de México, la cual contiene temas fundamentales para una ciudad que lucha por la igualdad y reconoce la inmensa deuda social que tiene con millones de sus habitantes. Morena va a votar en favor, en lo general, de este artículo y de los demás que integran este capítulo. Pero nuestro voto a favor no significa un respaldo absoluto ni una conformidad plena, ya que hay temas donde el dictamen quedó por debajo del proyecto de constitución presentado a este poder constituyente y por abajo de propuestas presentadas tanto por Morena como por la sociedad. Para alcanzar la mayoría calificada, se matizaron o se retiraron algunas definiciones importantes para esta ciudad. Y esto obedece a un problema de origen.
el mal diseño y el pésimo acuerdo para la reforma política del Distrito Federal, que estableció rígidos límites a nuestra autonomía desde el artículo 122 de la Constitución Federal y otorgó prácticamente derecho de veto a partidos que no representan a la mayoría de ciudadanos de esta gran ciudad. Y esa es la responsabilidad de quienes pactaron y votaron esta reforma. A lo largo de este día y de las siguientes sesiones, formularemos planteamientos concretos para mejorar la Constitución, nuestra Constitución. Esperamos convencerlos y lograr su apoyo para transformar este dictamen en la Carta Social del siglo XXI. Morena asumió un amplio compromiso con la lucha de las feministas, la comunidad LGBT, la comunidad cultural, con las y los trabajadores, con los defensores de los derechos humanos, con los que trabajan por el ambiente y la sustentabilidad, con los jóvenes, sus sueños y sus compromisos, con el sector productivo que genera riqueza para esta ciudad, con las y los trabajadores, con los excluidos del desarrollo, con los campesinos y productores de la ciudad, con las y los maestros, con las personas con discapacidad, con las niñas, niños y adolescentes, también con los mayores, con los miles que no tienen agua en esta ciudad, con los millones que viajan todos los días en transporte público, con las mujeres que cubren varias jornadas al día, con los que menos tienen. Nos propusimos impulsar una constitución de avanzada, que preserve y amplíe las libertades democráticas y ponga en el centro los derechos individuales y colectivos de las personas, que coloque a las instituciones al servicio de la gente y construya una ciudad justa, igualitaria, solidaria, culta, educadora, participativa, limpia, segura, diversa, sustentable, productiva, incluyente, ordenada e innovadora. Estos fueron los ejes rectores de nuestra propuesta y en esto se basó las iniciativas que presentamos a esta Comisión de Carta de Derechos y consideramos que el dictamen recoge una parte importante de nuestras propuestas y que hemos logrado avanzar en la construcción de una ciudad que reconoce y garantiza sus derechos a todas las personas, que pone en el centro el respeto a los derechos humanos, establece garantías para su acceso y cumplimiento, otorga medios de exigibilidad y justiciabilidad a los ciudadanos para que reclamen ante su incumplimiento, que reconoce los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas y protege a todas las familias, garantiza la autodeterminación personal, el derecho a la identidad y a la libertad de creencias, se protege las libertades individuales y colectivas y garantiza el derecho de todos nosotros a la protesta contra la injusticia. Avanzamos en garantizar el derecho a la educación laica y gratuita en la ciudad. Establecemos las bases constitucionales para que la ciudad sea garante de uno de los derechos sociales fundamentales para el desarrollo de las personas y de la ciudad, como es el derecho a la educación. Se preserva la autonomía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y se integra este tema en el capítulo educativo. Se garantizan los derechos culturales y se protegen los espacios independientes y autogestivos para la creación y difusión de cultura. Se avanza en el reconocimiento del derecho al acceso al Internet gratuito. Se establece el derecho al ingreso básico universal y se crea en la Constitución el sistema público de cuidados, que serán dos pilares fundamentales en la nueva política social. Se garantiza el derecho a la alimentación y la protección contra el hambre.
el derecho a la salud y el acceso y atención a medicamentos gratuitos. El dictamen avanza en reconocer el derecho al agua y el acceso universal, diario, continuo, equitativo y sustentable mediante una gestión pública. Reivindicamos los derechos de las y los trabajadores y logramos incluirlos en esta Constitución. Se reconocen los derechos de las personas con discapacidad y se asume como obligación de las autoridades la adopción de medidas para garantizar integralmente sus derechos y se respalda a las familias mediante la previsión de un apoyo económico. En esta Constitución se reconoce a las personas mayores y se establece la pensión universal. Con este dictamen, la Constitución recupera los avances registrados en la ciudad en los últimos años, reconoce los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transvesti, transexuales o intersexuales. Se garantiza un medio ambiente sano y será la primera Constitución que reconoce el derecho a la ciudad y se avanza a una protección de vanguardia a los animales. Sin duda, falta desarrollar y precisar algunos temas, varios temas, para garantizar plenamente el acceso a todos los derechos. Este dictamen es un avance, pero esta ciudad merece más, merece mucho más. Y trabajamos desde Morena todos los días para construir otro momento histórico, muy cercano, para lograr una mejor Constitución hasta que logremos que los capitalinos disfruten de una ciudad soberana con derechos plenos. Gracias. Gracias a usted, diputada Clara Brugada. Dígame, ¿con qué objeto, diputado? Sonido en la curul del diputado Flores, por favor. Solamente para solicitarle que si a mí me interrumpieron, lo hagan lo mismo con todos los oradores. 8 minutos y medio. Los demás compañeros también se pasaron y a mí me mandaron ustedes una tarjeta. Exactamente el mismo tiempo para todos y no tendré inconveniente, pero sí lo quiero señalar a la mesa. Así es, así está dando el trato. Estamos dando una tolerancia de 1 minuto. En el minuto 6 se pasa la primera tarjeta, en el 7 la segunda, así sucesivamente, pero no le voy a apagar el micrófono a ningún legislador. Es un asunto de su propia responsabilidad cumplir con nuestras normas, aunque les llamo a que no se incurra en excesos. Tiene el uso de la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdés. Me da miedo subir la plataforma. ¿Mis papeles? Con su permiso, diputado presidente, con su venia, señor coordinador, diputado César Camacho Quirós. Compañeros y compañeras, ¿qué es la Constitución de la Ciudad de México? La Constitución es una ley más, pero no es una ley cualquiera. Es la ley fundamental, es la ley máxima, es la ley suprema. Es la ley de donde se derivará todo el marco jurídico general que habrá de regular la convivencia armónica de los habitantes de la Ciudad de México. Además, capital del país y sede de los poderes de la Unión. Por ello, la Constitución es el pacto social supremo. 100 diputados y diputadas conformamos este constituyente y tenemos el gran honor
especialmente la enorme responsabilidad de darle a las y los habitantes de la Ciudad de México una ley fundamental, la que será la Constitución de la Ciudad de México. Una Constitución esencialmente tiene dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica es la que organiza o la que da forma a la organización política, económica, administrativa, pero además da atribuciones y facultades. Pero la parte dogmática es la que reconoce y garantiza los derechos. Esta es la parte que la Comisión de Derechos estamos presentando ante ustedes. La gran reforma de junio de 2011 de derechos humanos le dio a este país un antes y un después. Hoy México vivimos un nuevo paradigma en materia de derechos humanos y este ha sido el punto de partida para nosotros, las y los diputados del PRI. Para el PRI, la persona y su dignidad humana son el eje y la razón fundamental de esta Constitución. Para nosotros en el PRI es aquí la Carta de Derechos, donde está la columna, el pilar fundamental y la razón primordial de la primera Constitución. En el PRI nos sentimos orgullosos de las aportaciones que hemos plasmado en el título de Carta de Derechos, porque son las personas y su dignidad humana nuestra razón, nuestro motivo de estar aquí. Nuestra Carta de Derechos contiene de entrada en su primer capítulo que lo denominamos Principio y Aplicación de Interpretación de los Derechos Humanos. Y es muy importante denominarlo así, porque son importantísimos los derechos, pero también lo son los principios, son una unidad que hace efectivos los derechos humanos. Por eso lo celebramos. En su primer apartado de la protección de los derechos humanos, se define con claridad la jerarquía del orden jurídico mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes generales y la Constitución de la Ciudad de México, porque para nosotros el orden constitucional es importante. También otro de los aspectos que queremos resaltar es el principio pro persona, pro homo, y que dice con claridad en el artículo 9, materia de este análisis, favoreciendo en todo tiempo las personas en su protección más amplia. Otro tercer aspecto es que para el PRI nos sentimos muy orgullosos, es haber plasmado en este artículo 9 que las autoridades adoptarán medidas de accesibilidad en lo que se refiere a la calidad de bienes, servicios e infraestructura pública. Pero también en el PRI estamos muy orgullosos de haber incorporado la perspectiva de inclusión y la perspectiva de accesibilidad. La igualdad sustantiva y la no discriminación han sido una lucha histórica para las y los priistas. En el PRI reconocemos que para nosotros que somos un partido de causas, están reconocidos aquí varios grupos, las personas con discapacidad, adultos mayores, LGTBI y una serie de grupos, la familia importante y los avances que tenemos. Pero también en el grupo parlamentario de PRI reconocemos que hay temas que tienen que precisarse por su jerarquía constitucional, por su orden normativo, por su competencia, por su naturaleza jurídica y por su alcance normativo. Entre otros aspectos, en el grupo parlamentario del PRI, consideramos que las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Para el PRI, es importante proteger a las familias que habitan en las calles, así como su derecho a permanecer en familia. También para nosotros, en cuanto a los mecanismos de exigibilidad de los derechos, estamos de acuerdo en su reconocimiento general en la Carta de Derechos. Nos parece muy bien, nos parece un gran avance, de lo más relevante que podemos resaltar. Pero es necesario que su precisión y alcance en este capítulo se lleve también al Poder Judicial o al capítulo del Poder Judicial. Para el PRI, que es un partido de causas, los derechos de las personas con discapacidad son muy importantes, porque la educación en español y la lengua de señas mexicana son una prioridad para las personas con discapacidad auditiva, y lo son para nosotros. En el grupo parlamentario del PRI, consideramos que el ingreso básico es una política pública, por lo tanto,
Corresponde a las autoridades acciones afirmativas para que los grupos en situación de vulnerabilidad pues reciban estas acciones afirmativas, pero a través del ejercicio ejecutivo, de la acción y de la política pública. Consideramos que este tema no es de naturaleza constitucional. Finalmente, entre otras consideraciones, nosotros pensamos que el derecho al tiempo en los términos en que fue redactado no tiene fundamento jurídico ni convencional. Haremos en el transcurso de esta discusión las reservas respectivas y las plantearemos ante ustedes. Por su atención y apoyo, que sé que lo tendremos, muchísimas gracias. No quiero terminar sin reconocer el trabajo de Marcela Lagarde, nuestra presidenta, pero de todas y todos los diputados que participaron en la comisión y quienes tampoco, siendo miembros de la comisión, estuvieron ahí. Este es, de verdad, el trabajo de todas y de todas, y yo estoy convencida que será una gran Constitución. Por su atención, muchas gracias. Presidente, solo le pido insertar mi participación en el diario de debates. Insértese, como lo solicita la diputada de la Torre, su intervención íntegra en el diario de los debates. En el uso de la palabra, el diputado Carlos Gelista González. Diputadas y diputados, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a la diputada presidenta de la Comisión de Carta de Derechos, a Marcela Lagarde, y a los demás miembros de la comisión, tanto de la Junta Directiva como integrantes de la comisión, por el trabajo que pudimos llevar a cabo y el agradecimiento además por la confianza que se tuvo en un servidor al formar parte de la Junta Directiva. Creo que el resultado del día de hoy, si bien hablaremos de ello más adelante, pero es un reflejo de esta discusión y de una muy importante mejora que se hizo al planteamiento original sobre la Carta de Derechos. También me sumo al reconocimiento a los ciudadanos y a los demás diputados que participaron tanto con sus propuestas como con sus iniciativas en esta Carta de Derechos. Iniciamos el día de hoy la discusión, como lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, de la columna vertebral de nuestra Constitución. A propósito de ello y de la discusión que iniciamos el día de hoy, que continuaremos los siguientes días y en el mes de enero, me gustaría hacer una reflexión inspirada en la famosa historia, no sé si real, y además en una enseñanza de Efraín González Luna, uno de los fundadores del PAN. Porque la dimensión de lo que estamos haciendo, diputadas y diputados, debe medirse como lo hizo aquel albañil al que le preguntaban que qué estaba haciendo y contestó que estaba haciendo una catedral, en comparación con el otro albañil que había contestado previamente que estaba construyendo un muro. Porque aquí, amigas y amigos, no estamos solamente haciendo una ley, estamos haciendo una constitución. De ese es el tamaño de nuestra responsabilidad y de ese es el tamaño que tienen que tener nuestras discusiones. A esa altura tienen que estar nuestros debates. Y aquí traigo a colación esta técnica de salvación, como le llamó don Efraín González Luna, que decía que teníamos que subordinar la anécdota al destino, lo meramente anecdótico, lo meramente temporal, a lo trascendente. Y espero y hago votos porque en estas discusiones que iniciamos el día de hoy, y hacemos votos los diputados del PAN, porque en estas discusiones que iniciamos el día de hoy, tomemos en cuenta esta técnica de salvación y pensemos no en la discusión nada más del momento, no en el artículo particular ni en la redacción particular, sino en lo que estamos haciendo y en la trascendencia que debe tener este trabajo que estamos desarrollando el día de hoy y en estos días. En términos generales,
quiero a nombre de Acción Nacional destacar 3 puntos. El primero, nuestro absoluto compromiso del Partido Acción Nacional con los derechos humanos en la ciudad y, por supuesto, a nivel nacional. Porque estamos conscientes y convencidos de ello, porque estamos conscientes que estos derechos derivan de la eminente dignidad de la persona humana, comenzando, por supuesto, por el respeto a la vida y continuando con todos los demás derechos de todas las generaciones que queramos, porque a final de cuentas todos derivan de la vida y de las personas. En segundo lugar, el repudio absoluto a cualquier forma de discriminación. Sabemos que hoy en día, en la Ciudad de México, a pesar de que es una ciudad en la que efectivamente hay más libertades y ha disminuido la discriminación en muchos sentidos, todavía existe. Y tenemos que construir esa ciudad en la que sea libre de toda forma de discriminación hacia todas las personas. Tenemos que reconocernos iguales y tenemos que luchar porque eso así suceda. Esta Constitución, por supuesto, no va necesariamente a cambiar la realidad, pero tiene que ser una piedra fundamental para que se empiece o para que se continúe dando ese cambio en la ciudad y nos podamos reconocer a todos iguales, no solo bajo un aspecto de tolerancia, sino de real reconocimiento de todas nuestras igualdades y de nuestras diferencias también como personas, pero con un absoluto respeto de las mismas. Tenemos que combatir la discriminación y tenemos que tomar medidas eficaces para que ello suceda, y la Constitución y todas las medidas que estaremos implementando, que estamos implementando en ellas, tienen que servir como base para ello. Y en tercer lugar también me gustaría destacar nuestro compromiso con el bien común, con esta responsabilidad compartida del gobierno y de todos nosotros como individuos, no solamente del gobierno, de la sociedad también, para la creación de este conjunto de condiciones materiales y espirituales para que las personas puedan desarrollarse plenamente en la sociedad. Estas condiciones materiales que por supuesto implican vivienda, alimentación, vestido. Estas condiciones espirituales como la educación, la cultura, la libertad de creencias, efectivamente. Pero todo esto tiene que darse bajo este esquema de propiciar el pleno desarrollo de la persona dentro de la sociedad, para que quien hoy se encuentre en una situación de vulnerabilidad, de desigualdad, pueda ir transformando y se pueda ir desarrollando esa situación para que deje de estar en la misma. No nada más eso se logra mediante el apoyo directo del gobierno, sino mediante la creación de esas condiciones para que pueda darse ese desarrollo. Bajo ese esquema es que el que tenemos nosotros que ver a las personas para propiciar su desarrollo, no nada más para ayudarles en el momento específico. Pensar en cómo va a ser la ciudad del futuro no solo significa el poner programas sociales para ayudar a algunas personas, sino ayudarlas a que salgan de la situación en la que se encuentran, que los hace requerir de esos programas sociales para que en un futuro ya no requieran de ellos. Consideramos, qué rápido se ve el tiempo, perdónenme ustedes, consideramos que ha mejorado mucho de la propuesta original a la propuesta que hoy les estamos poniendo a su consideración de este capítulo, de este título de Carta de Derechos, y esperamos que podamos tener estas discusiones en ese tenor que mencionábamos al principio, también para poder contribuir, como lo hemos hecho como grupo parlamentario, con nuestras iniciativas que están, muchas de ellas incluidas en este dictamen que hoy se empieza a discutir de la Carta de Derechos. Y bueno, respecto del artículo 9, por supuesto, lo fundamental que es como arranque de estas discusiones el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias a usted, diputado Gelista. En el uso de la palabra, la diputada Claudia Aguilar Barroso.
Gracias. Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Primero me quiero sumar a las felicitaciones y sobre todo al reconocimiento que han hecho quienes me presidieron en el uso de la palabra para la presidenta de esta comisión y el espléndido trabajo realizado, así como a la mesa directiva de la Comisión de Carta de Derechos. Realizaron un espléndido trabajo de sistematización tanto de las iniciativas presentadas por los diputados constituyentes como el sinnúmero de iniciativas ciudadanas que se presentaron y que fueron turnadas a esta comisión. Con relación al artículo 9, que precisamente marca el inicio de la discusión de esta columna vertebral de la Carta de Derechos y consecuentemente de la Constitución de la Ciudad de México que estamos comenzando a elaborar nosotros, quiero decir que el proyecto de decreto que nos es presentado por la Comisión es acertado, principalmente porque dota de claridad y coherencia al texto originalmente propuesto por el jefe de gobierno de esta ciudad. Clasifica de forma correcta aquellas disposiciones que constituyen los principios rectores de los derechos humanos, las que se refieren a la garantía de igualdad y no discriminación, así como las normas que tienen por objeto la protección de los derechos humanos de manera general y que por su importancia y efecto transversal deben ser enunciadas al inicio de este capítulo para el mejor entendimiento y comprensión de la Carta de Derechos prevista en la Constitución. Debemos reconocer sin duda que el proyecto de Constitución que nos fue presentado por el jefe de gobierno recogía con gran exhaustividad aquellos elementos que tratados y estándares internacionales transmitían ya desde el siglo pasado y que en su mayoría fueron adoptados expresamente por nuestro poder reformador en la reforma constitucional del año 2011. No obstante lo anterior, su propuesta necesitaba una importante reestructuración y reclasificación de los elementos que diera fuerza al catálogo de derechos previsto y evitara repeticiones innecesarias que en nada abonan a la eficacia de la norma. El dictamen que nos es presentado es acertado en dejar clara la dimensión no solo individual, sino también colectiva de los derechos. Retoma las obligaciones a cargo de las autoridades, verdaderas garantías primarias de promover, respetar, proteger y garantizar, y en el desarrollo de esta última, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Pero no solo eso, este planteamiento no se limita a reproducir el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que además amplía sus alcances y hace parte del texto estándares internacionales que fijan los parámetros del Corpus Juris Interamericano y Universal vigente para la protección de los derechos humanos. Adicionalmente, se definen los criterios que deben satisfacerse a fin de considerar que las medidas implementadas por las autoridades cumplen con sus obligaciones. Introducir en un texto constitucional la accesibilidad, calidad, disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y el diseño universal es sumamente innovador y dota de plena fuerza jurídica aquellas normas que por estar de origen circunscritas a documentos que interpretan las convenciones internacionales carecían de exigibilidad. Asimismo, dentro del texto que hoy se somete a nuestra aprobación, se establece un mandato expreso a todas las autoridades jurisdiccionales de la ciudad para que ejerzan el control de constitucionalidad y convencionalidad. Con ello se garantiza el control difuso que salvaguarda el orden jurídico y los derechos humanos de las personas y se adecúa explícitamente al paradigma constitucional que vivimos hoy en día. Por lo que hace a los principios rectores, el apartado B del artículo 9 es exhaustivo, reproduce los establecidos en el primer numeral de la Constitución General e incluso los amplía. Sobre la inclusión expresa de la no regresividad, se estima que evidentemente facilitará la interpretación y aplicación de los derechos por parte de los operadores jurídicos, considerando que la progresividad es un principio y garantía con dos perspectivas,
cada una de la mayor complejidad en razón de los alcances y el tiempo de cumplimiento. Respecto de la garantía de igualdad y no discriminación, el numeral 1 del apartado C es paradigmático en nuestro ordenamiento. Prevé de manera expresa la igualdad sustantiva y las obligaciones específicas a cargo de las autoridades en la materia, a saber, el adoptar medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas. En cuanto a la prohibición de discriminación, se retoman sus dos vertientes, como derecho que salvaguarda la dignidad de la persona y como medida a cargo de las autoridades para garantizar a todas las personas el pleno goce de la totalidad de los derechos. Se deja claro que basta el objeto de la acción, independientemente de su resultado, y se permite que la violación se actualice por un medio formal o de facto. Por último, celebro el catálogo enunciado que, si bien no es limitativo, sin duda abona a la construcción de pautas para las autoridades en esta materia, y no solo eso, sino que además actualiza las denominadas categorías sospechosas de conformidad con las necesidades y exigencias de nuestra ciudad. Por eso, pido el voto a favor del contenido de este artículo en lo general y les pido a mis compañeros diputados constituyentes que abordemos la discusión y el contenido de los alcances de este artículo y los subsecuentes sin perder de vista que lo que estamos haciendo es una constitución y esto nos obliga a privilegiar la técnica jurídica para que al final del día evitemos los conflictos interpretativos y sobre todo podamos facilitar la exigibilidad de los derechos humanos que estaremos finalmente reconociendo en esta Constitución. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Aguilar Barroso. Tiene el uso de la palabra la diputada constituyente Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias. Con la venia, señor presidente, y de la mesa directiva, compañeras y compañeros constituyentes. Sin duda, estamos en un momento histórico, irrepetible, único, en donde confirmamos que la Ciudad de México es una ciudad incluyente, ciudad garantista, ciudad de libertades y, como acaban de decir los que me han precedido en el uso de la palabra, que se constituye y se construye en dos pilares fundamentales, que son principios y son derechos: la igualdad y la no discriminación. Esta es una ciudad de libertades, esta es una ciudad incluyente, esta es una ciudad garantista. Quiero, en primer lugar, manifestar mi agradecimiento por todas y cada una de las horas de trabajo de la comisión, de mis compañeros y mis compañeras de comisión, especialmente de nuestra presidenta, de Marcela Lagarde, y de nuestros secretarios, que fueron piezas fundamentales en la construcción de esta Carta de Derechos. A Margarita Valdés, a Carlos Gelista, a Maru Ocampo, a Yolanda de la Torre, y de los que conformaron conmigo la primera subcomisión, como Beatriz Pajés, como la propia Yolanda también, como Lisbeth, como Lol King. Y desde luego quisiera yo mencionar a todo el equipo técnico que nos acompañó durante todas estas largas horas y días de trabajo. Muchísimas gracias a nuestro equipo técnico. Yo también, como los que me han precedido en el uso de la palabra, quisiera que votáramos a favor
de este primer artículo que da entrada a la Carta de Derechos. Parámetro de control de regularidad constitucional es acorde con los artículos 1 y 133 de nuestra Constitución Federal, 1.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y es acorde con la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que aquí ya se ha mencionado. En su conjunto, le impiden al legislador local reducir o limitar los derechos establecidos en la Constitución Federal, en los instrumentos y tratados internacionales, en las leyes generales, en las leyes locales, en esta Constitución, pero no le impiden de ninguna manera adicionarlos, ampliarlos, establecer un conjunto normativo como lo es este parámetro de control de regularidad constitucional que ha propuesto la Comisión en este dictamen, el cual genera y configura un espectro normativo protector más amplio de los derechos humanos y que además de consolidarlos y fortalecerlos, se trata de la manifestación legislativa más evidente del principio pro persona, además de que se da cumplimiento a las obligaciones de carácter internacional que el Estado mexicano debe implementar. En consecuencia, esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México no está creando un parámetro independiente del que surgió de la interpretación de la Suprema Corte de la Nación en esta contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Por el contrario, el diseño del citado parámetro es acorde con tal interpretación, ya que su arquitectura va de la mano con los ordenamientos y la jurisprudencia citados, así como del artículo 133 constitucional. Hay que destacar también que no existe impedimento alguno para que esta Asamblea coloque de manera conjunta con la Constitución Federal a los instrumentos y tratados internacionales, a esta Constitución estatal, a las leyes generales y a las leyes locales como parámetro de control. Justamente porque son las leyes locales el espacio normativo más adecuado para que el legislador local desarrolle los alcances, la expansión de los derechos humanos, como ha sucedido en esta ciudad con figuras e instituciones tales como la Declaración de Constitucionalidad relativa al divorcio incausado, al matrimonio igualitario, a la adopción por parejas del matrimonio igualitario, a la tutela de la propia incapacidad, al documento de voluntad anticipada, a la reciente aprobación de una iniciativa del Partido Acción Nacional en relación a la hipoteca inversa, que ya fue aprobada por esta ciudad por el legislador local. El legislador local es el más genuino, el más cercano, el que da respuesta a los reclamos más sentidos de una población determinada. Por eso es que este parámetro de constitucionalidad, de este parámetro de regularidad constitucional, establece también al legislador local y a las leyes locales.
Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, diputada Sánchez Cordero. Tiene el uso de la palabra la diputada Estela Damián Peralta. Con su venia, diputado presidente. Agradezco a las y los ciudadanos, así como a las organizaciones no gubernamentales que nos buscaron como vehículo para que este constituyente atienda sus demandas. Agradezco, por supuesto, a los compañeros integrantes de esta comisión, así como a su mesa directiva y su presidenta, porque en varias ocasiones fueron sensibles para que el sábado 10 y el domingo 11 de noviembre aceptaran reservas que los ciudadanos de manera personal cabildearon esos 2 días. Pero vale aquí la pena hacer una reflexión y decir por qué voté en contra del dictamen esa noche. Hubo acuerdos de las reservas por parte de varios grupos parlamentarios. No fuimos incluidos como Movimiento Ciudadano y no podíamos firmar un cheque en blanco con un voto a favor. Así las cosas, trabajamos en varias reservas. Ahora bien, vale la pena hacernos una pregunta. ¿Qué constitución en materia de derechos humanos queremos para los capitalinos? ¿Una constitución que sea réplica de la federal? ¿O una constitución que busque en tratados internacionales y en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia ir por más derechos? Por una Ciudad de México que siga en la ruta de una de las más progresistas a nivel internacional, no solo nacional. Por supuesto que aquí conocen mi respuesta. Voy a otorgar la más amplia gama de derechos a todos los sectores sociales y por ende a las personas. Por supuesto que sola no podré andar este camino. Requiero de este colectivo, de estos constituyentes. Escuché en junio de Rosana Alvarado Carrión, diputada constituyente, que me invitó nuestra compañera Clara Hutzman a una charla con ella, estas palabras: no sean tacaños con los derechos, no creen una constitución minimalista. Me gusta su propuesta y hoy hago esa invitación a este pleno. Faltan derechos por incluir. Podemos quedarnos cortos de no agregar temas que nosotros incluso traemos como votos particulares. Hablaré de ellos de manera sucinta. La cannabis. Busco, por supuesto, su inclusión en la Constitución para que puedan disponer de ella para uso recreativo. Mi compañero coordinador y diputado Alejandro Chanona tiene la aspiración, cuando menos, de que quede para uso medicinal y científico. No desoyamos aquel reclamo social que hoy tenemos en la mesa. Ojalá, compañeras y compañeros, veamos a todas estas mujeres, madres de familia, que vienen y están peregrinando en el mercado ilícito de las drogas para ir por la cannabis para uso medicinal para sus hijos. Ojalá y ustedes tengan la oportunidad y se den ese espacio para recibirlas y sepan cuán importante es que esta Constitución lo considere. También quiero hablar de los no asalariados. Me quedo con una convicción. Fue mejor la propuesta que hizo el grupo redactor. Sí estoy a favor de la creación de un fondo mixto, 50% del gobierno y 50% de los no asalariados. ¿Cuál es su mayor pecado de los no asalariados? No disponer de un empleo formal
que cuente con las prestaciones sociales reconocidas en la ley? Es un pecado que ellos quieran venir y tener y aportar para tener estas prestaciones, compañeros. Yo me quedo con la certeza de que tenemos que apoyar a este gran sector social, en donde no solamente hablamos de trabajadores informales o lo que se dicen trabajadores ambulantes, también ahí hablamos de los trabajadores que son artesanos, que son boleros, que son creadores de arte, artistas y todos aquellos que mis compañeros que se encuentran aquí los conocen perfectamente. También reservamos el tema que tiene que ver con Ciudad Digital, incluida con todas sus características, desde el derecho al olvido hasta el acceso a la infraestructura digital. Y hago una adición que por supuesto presentaremos como reserva. Veo con preocupación el tema de la protesta social, en donde se señala que las autoridades adoptarán protocolos de actuación en manifestaciones. Quiero señalar, no coincido con otorgar a un ejecutivo esta facultad. No me imagino el colapso social por protocolos que no sean siempre garantes de los derechos humanos, compañeros y compañeras, y que no quede expresamente señalado en nuestra Constitución. Pero también hay que decir, antes de abandonar esta tribuna, en qué avanzamos, porque sí se avanzó y por eso vengo hoy a posicionar a favor. Ya lo dijeron varios de mis compañeros y solamente les agradezco la confianza a las organizaciones que se acercaron y nos dieron estas como encomiendas. Protección a periodistas, medio ambiente, reconociendo a nuestra madre tierra, economía del cuidado viniendo de las compañeras constituyentes, temas de peatones y vehículos no motorizados en materia de movilidad, por supuesto, los matrimonios igualitarios. Gracias, Isidro, por esta compañía en esta reserva. Central de Abastos como órgano administrativo. Derechos de los animales. Elena, reconozco tu labor y la de varios compañeros que pudieron hacer equipo en este tema. Derecho a las personas con discapacidad. Mi profundo reconocimiento a nuestra compañera Katia, que nos ha venido